Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar de la Segunda Revolución Industrial. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan conocer los nuevos inventos científicos y tecnológicos de la Segunda Revolución Industrial, puedan explicar las nuevas formas de control y producción del trabajo, como son por ejemplo el taylorismo y el Fordismo. Segunda Revolución Industrial. Concepto: es la segunda etapa del proceso de industrialización. En otras palabras, es una continuación de la primera revolución industrial, que se caracteriza por el gran desarrollo científico y tecnológico y la expansión de este trabajo mecanizado a nuevas potencias industriales. Como hemos visto en la clase pasada, en la primera revolución industrial solamente había una gran potencia industrial, que era Inglaterra. Bueno, ahora en la segunda revolución industrial, eh, este proceso de industrialización ya no solamente va a radicar en Inglaterra, sino que se va a expandir a nuevas potencias, como por ejemplo a Estados Unidos, Alemania, Japón, Rusia e Italia, que hasta hoy en día son grandes potencias industriales, ¿verdad? ¿Sí? En otras palabras, en la segunda revolución industrial, ¿sí? Surgen nuevas potencias que van a competir con Inglaterra por el control de mercados, ya que cada una de estas potencias buscaban pues vender sus máquinas, vender sus inventos a nivel mundial y van a competir entre sí. Bueno, la segunda revolución industrial se desarrolla aproximadamente un siglo después de la primera revolución industrial. Como hemos visto en la clase pasada, la primera revolución industrial se desarrolla más o menos a mediados del siglo XVIII, es decir, a partir de los años 1750 en Inglaterra. Bueno, la segunda revolución industrial se desarrolla a mediados del siglo XIX para adelante, es decir, más o menos entre los años 1850 y 1870, hasta el año 1914, que es un año clave en la historia universal, porque en dicho año se inicia pues la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que va a traer muchas transformaciones a nivel mundial. Fuentes de energía. Bueno, en la primera revolución industrial, como hemos visto en la clase pasada, la fuente de energía era el vapor, ¿no? La máquina a vapor daba funcionamiento a las locomotoras o a los barcos a vapor. En este caso de la segunda revolución industrial, las fuentes de energía van a ser esta vez la electricidad y el petróleo. Ambas fuentes de energía van a producir el funcionamiento ya de las nuevas máquinas y bueno, esto va a quedar hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, para poder, para que pueda funcionar un celular, una computadora, se necesita de electricidad. Para que pueda funcionar, por ejemplo, un vehículo, un avión, se necesita de petróleo, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Principales industrias. Nuevamente comparando con la primera revolución industrial, en el primer periodo de la revolución industrial, el principal rubro era pues el sector textil, ¿verdad? En el caso de la segunda revolución industrial, el rubro principal va a ser la industria siderúrgica, es decir, la producción de acero, que va a ser el principal rubro de esta segunda etapa de la revolución, donde se van a inventar, por ejemplo, hornos, automóviles, eh, rieles, líneas ferroviarias, ¿verdad? Y todo tipo de acero. También se desarrolla la industria bélico-militar, es decir, la producción de armas, ¿sí? Armas de fuego, donde destaca la famosa empresa alemana, la industria Krupp.
Aparte de la industria siderúrgica, también ya en la segunda revolución industrial destaca la industria química, por ejemplo, en la producción de fertilizantes químicos, que van a reemplazar o sustituir al abono natural como por ejemplo el guano. También destaca la producción de dinamita, ¿sí? La dinamita pues tiene varios usos, por ejemplo, un uso bélico, ¿ya? Y también un uso para la producción minera, es decir, por ejemplo, para poder volar minas y de esa manera las empresas puedan extraer metales preciosos como el oro, la plata, ¿no? ¿Ok? También tenemos otro sector que pertenece pues a la industria petroquímica, que consiste en el desarrollo de la producción de los derivados del petróleo, como por ejemplo la gasolina, muy importante en la actualidad para el movimiento de vehículos. Asimismo, también tenemos la industria médica, ¿sí? En la industria médica destaca la famosa empresa alemana Bayer, ¿sí? Con la invención y la comercialización de la aspirina, ¿sí? Desde el año 1899. También tenemos la industria eléctrica, que bueno, como bien sabemos, es para la generación de iluminación, ¿sí? Y el funcionamiento de algunas máquinas. Destaca la bombilla eléctrica o la lámpara incandescente. Las nuevas formas de control de la producción y del trabajo. Acá tenemos dos formas muy parecidas. Por un lado tenemos el Taylorismo y por el otro tenemos el Fordismo. El Taylorismo es una forma de trabajo que debe su nombre, ya que su promotor fue el señor Frederick Taylor, de ahí viene el nombre de Taylorismo. Consiste en la especialización de las funciones en el trabajo. Lo que se busca es la planificación científica del proceso productivo en la empresa. Para dejarme entender, por ejemplo, antes de la segunda revolución industrial, o bueno, antes de la revolución industrial, en una fábrica, un solo trabajador se dedicaba a realizar diversas funciones en la empresa, ¿sí? Por ejemplo, si era una empresa de ropa, ya o de calzado, un solo trabajador, por ejemplo, hacía varias labores a la vez, ¿sí? Por ejemplo, eh, ponía, por ejemplo, los pasadores al zapato, le daba forma al cuero, le daba forma al zapato, limpiaba el zapato, luego lo metía en una caja y lo vendía, todo. Todo eso se encargaba un solo trabajador antes de la revolución industrial. Pero ya con la revolución industrial, ahora se busca, como bien dice la diapositiva, una especialización de las funciones en el trabajo. En otras palabras, división de las distintas tareas del proceso de producción. Es decir, ahora un solo trabajador se va a dedicar a una determinada función. Ya no va a ser varias funciones como lo hacía antes, sino una sola función, ¿sí? Lo cual va a favorecer en un futuro, ¿sí? Un aumento de la productividad. El objetivo del Taylorismo era aumentar la productividad de la empresa, reducir los costos de producción y tener un mayor control del trabajo de los obreros. Lo que se buscaba también con el Taylorismo era eliminar los movimientos inútiles del obrero y establecer un cronograma especializado para que el obrero no pierda nada de tiempo en el centro de labores. Pocas operaciones, pero de manera repetitiva. Las tareas deben realizarse en el menor esfuerzo, con el menor esfuerzo posible y en el menor tiempo. En eso consiste el Taylorismo. El Fordismo también es otra forma de trabajo muy parecida al Taylorismo. En este caso, el Fordismo debe su nombre, ya que su promotor fue este gran inventor de vehículos, ¿sí? Este gran empresario de automóviles, llamado pues Henry Ford, ¿sí? Incluso tiene una máquina, perdón, tiene una empresa de vehículos en la actualidad, ¿verdad? Los Ford. Consiste en la máxima especialización del trabajo, una producción, bueno, en el caso de él,
una producción en serie de automóviles, aumentando los niveles de producción. La creencia económica de Henry Ford era que mientras más rápido se producía, más barato se podía vender los productos. E incluso, ¿no? En sus empresas, en sus fábricas, cada 24 segundos se producía un nuevo vehículo, este que ves acá conocido como el modelo T, que dentro de unos segundos lo vamos a ver con más detalle. Sus vehículos, el modelo T, por ejemplo, el que vemos acá, costaba $295. Eh, y más o menos en la década del 20, del siglo XX, valga la redundancia, ya por cada 10 estadounidenses, 9 de ellos tenía un vehículo llamado el modelo T. Los principales inventos de la segunda revolución industrial. Tenemos, por ejemplo, la máquina de coser, cuyo inventor fue Isaac Singer, ¿sí? Muy bien. Tenemos también la dinamita, cuyo inventor fue Alfred Nobel. La bombilla eléctrica, cuyo inventor fue Thomas Alva Edison. El primer auto en base a gasolina, Carl Benz. Hoy en día sabemos que existe una marca de vehículos de su apellido, ¿no? Benz. De igual manera, Henry Ford. Henry Ford fue pues el inventor de los modelos T, ¿sí? Como podemos ver acá, estos vehículos llamados los modelos T que llegaron al Perú en el gobierno de Nicolás de Piérola. También tenemos el teléfono, cuyo inventor fue Graham Bell, ¿sí? Tenemos también de la misma manera el avión, ¿sí? A inicios del siglo XX. Los inventores del avión fueron los hermanos Wright, ¿sí? Los hermanos Wright. Bien chicos, ¿cuáles son las consecuencias de la segunda revolución industrial? Es el surgimiento de grandes monopolios industriales, o sea, de empresas monopólicas, quiere decir cuando una sola empresa es la única que vende un solo determinado producto en todo el país, por ejemplo. ¿Sí? Que es un monopolio cuando una sola empresa vende un determinado producto. No hay otra empresa que venda ese mismo producto. Por lo tanto, esta empresa monopólica tiene el control del mercado y puede subir o bajar el precio del producto cuando lo desee. Otra consecuencia, por ejemplo, ¿no? Entre los grandes monopolios o personas monopólicas a nivel mundial estaba este señor, ¿no? John Rockefeller, uno de los grandes empresarios de petróleo de Estados Unidos, ¿sí? El hombre que transformó el petróleo en poder. También otra consecuencia de la segunda revolución industrial fue la crisis económica del año 1873 en Estados Unidos, conocida como el Gran Pánico. También ocasionó un aumento demográfico en Europa, ¿sí? Un aumento poblacional en las ciudades europeas, debido pues a que las fábricas ya necesitaban de mano de obra y esta mano de obra en su mayor cantidad de veces venía pues del sector rural, de los campos, ¿no? También produjo la sobreproducción, es decir, la producción en serie de una determinada mercancía, lo que en un futuro va a desencadenar una crisis mundial conocida como el crack del 29, que ya lo vamos a ver más adelante en este curso. También la búsqueda de mercados coloniales, el famoso imperialismo, ¿sí? Es decir, estas grandes potencias industriales como Estados Unidos, Alemania, Italia, Rusia, ¿ya? Lo que van a buscar pues es tierras, territorios donde haya recursos naturales, como es en el caso del África o de América o de Oceanía, ¿ya? También no solamente recursos naturales, sino también mercados y mano de obra barata. También genera otra consecuencia la consolidación de la burguesía en el poder, como lo hemos visto en la primera revolución industrial, y también agudiza pues el movimiento obrero, las luchas constantes. Bien chicos, espero me hayan entendido.